quiero que hagas los honores de presentarnos al invitado que tenemos para el día de hoy, porque creo que no lo conozco de nada. No, no lo conoces, ¿verdad? Ah, pues mira, no me había preparado ninguna presentación porque sé que ha ido otras veces a la radio. Ah, venga, cuento yo algo y luego nos dices cómo has Sí. encontrado a Raúl, ¿vale? Vale, perfecto. Hablamos de Raúl Enric. Claro, su currículum es muy extenso, muy amplio, pero vamos a resumirlo un poquito para encuadrarlo en la conversación que vamos a mantener en los próximos minutos. Él es profesor y orientador profesional, graduado social, experto en situaciones de exclusión por desempleo de larga duración. Esto es un resumen chiquitín para centrar un poquito, ¿verdad? La presentación de Raúl. Hola Raúl, buenos días. Buenos días, Edu. Buenos días, Yorena. Y a todos y a todas. ¿Qué tal? No te imaginas la alegría que me dio cuando Yorena me dijo, que tenemos a Raúl. Digo, ¿sí? Bueno, pues ya, bueno, mucha alegría. Y a mí cuando Yorena me dijo, es en Radio Galdar, digo, mira, genial, como están en casa otra vez. Oye, por cierto, ¿cómo cuadraron, cómo hiciste, Yorena, para dar con Raúl? ¿Cómo ha surgido esta intervención? Pues debe ser que la red me atrae a todas las personas que son así más o menos colegas de mi ámbito, ¿no? De la orientación, y por supuesto me fijo mucho en lo que publica, me gustan mucho sus publicaciones, lo que está haciendo ahora mismo, y entonces contacté con él, digo, ya este chico lo tenemos que tener en Radio Galdar. Sé que vino, cuando yo contacté con él, había ido a la radio como 2 semanas antes o algo así para hablar del desempleo de personas de larga duración. Y digo yo, pues bueno, vamos a tratar otro temita con él que seguro que les interesará a la audiencia. Estupendo. Bueno, pues vamos a centrar un poquito la intervención que vamos a tener hoy. Lorena, ¿en qué te gustaría que se centrase Raúl en la conversación de hoy? Pues mira, nosotros tenemos una cantidad de temas que hablar porque hemos estado hablando Raúl y yo, y la verdad que podemos hablar largo y tendido de muchas cosas. Sobre todo, él me pasó un artículo que hizo y la verdad que me encantó, sobre bendito trabajo, ERTE o maldito desempleo, cómo afecta a nuestra salud mental. Y yo creo que es un tema que está a la orden del día, que a lo mejor está pasando como un poco de puntillas y nos estamos enfocando a lo mejor en otros sectores que, por ejemplo, ahora mismo están trabajando y dándolo todo, como es el sector sanitario, pero no es solo exclusivamente de ese sector el que está teniendo estas consecuencias ahora mismo en esta pandemia, sino que todos los trabajos y las personas trabajadoras que no consiguen empleo o las que incluso están trabajando, las que están sufriendo este problema. Entonces, empezamos, si quieres, con una frase de la OMS que dice que uno de los principales riesgos para padecer una enfermedad mental se encuentran en el desempleo y en el propio trabajo. No solo, porque mucha gente dice, no, es que si estás trabajando no tienes problemas, o no tienes problemas, o sea, como que el problema te viene con el desempleo, y no es así. Ya lo hemos visto también, que ahora lo dirá Raúl, que el teletrabajo también ha hecho mucha mella en la salud de los trabajadores que están ahora. Así que empezamos, si quieres, Raúl. Sí, pues bueno, te envié ese artículo, que ese artículo, si lo vemos, es de mi página web, de raulenric.com, y es de agosto. Es de agosto y ya yo en agosto ya estaba, pues, de agosto del año pasado, obviamente, ya estaba dándole vueltas a la cabeza a este gran problema. A este gran problema que justo en las 2 últimas semanas que he estado viendo medios, leyendo prensa, ha empezado como a resonar. ¿Sabes? Desde agosto, que ya yo veía algunas corrientes y algunas sensaciones, aparte del trabajo diario, de lo que supone los riesgos, no solo para las personas, como decías, que estaban en desempleo, sino para las que están trabajando, porque muchas veces pensamos, como decías, Yorena, que el que tiene un trabajo lo tiene todo, y también tiene una enfermedad, o en este caso, una predisposición a sufrir una enfermedad mental. Hay que hablar de la palabra clave, que es predisposición. Y es que te puede pasar, vamos a decirlo así, como desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales, de que el riesgo existe. El riesgo existe, ¿no? Entonces, ya desde agosto, ya yo estaba como dándole la cabeza, digo, es que esto se nos viene una grande encima. De hecho, si leen el artículo, primero hablo de los 6 meses, primeros 6 meses de duración de los ERTES, después lo llevaba a 9 meses, y ya en aquel entonces yo decía, y probablemente más de un año. Y es un poco, pues... Lo estamos viendo.
El próximo, bueno, no sé cuándo se cumplía, el 14 de marzo fue el inicio del estado de alarma y a raíz de ahí pues toda la batalla en legislación laboral, en protección, sobre todo en este caso a las personas que están al tejido social, por decirlo así, tejido social personal, porque no hay que olvidar que el tejido social también lo conforman, sobre todo en Canarias, las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Que por fin les llega la ayuda o se ha puesto en marcha este mes, un año después. Entonces parece que sí, había que salvar a las personas, pero se nos había pasado un poco por encima qué hacer cuando todo esto acabara, a dónde iban las personas a trabajar. Y es que nos estábamos quedando sin empresa. Y justo un año después ha llegado, pues en principio, ese primer balón de oxígeno a la pequeña y mediana empresa. No a todas, porque siempre hay que... los recursos son escasos. Y bueno, vamos a ver, se ha lanzado una serie de ayudas, ahora se ha aprobado hace poquito en el Gobierno de Canarias, en la Consejería de Economía y Empleo. Y bueno, habrá que estar expectantes a ver cómo se desarrolla y si son suficientes y eficaces para dar ese balón de oxígeno un año después, hay que decirlo, al tejido social empresarial, ¿no? Vamos a unir empresa con sociedad, porque sin empresas no hay sociedad, porque la sociedad se organiza desafortunadamente hoy en día a través del trabajo. Y por eso el artículo que te envié, Llurena, porque creo que estamos económicamente, algunos más que otros, cubiertos por el Estado, por esa primera corriente o primer grifo, apertura de un grifo a nivel económico a través de los ERTE, diferentes tipos de ayudas de alquiler. Pero ¿en qué estado vamos a terminar esta fase para volver a empezar a trabajar? Creo que ahí está una de las claves y por eso el artículo. Atención. A mí me gustaría, compañeros, me gustaría no dar nada por hecho. Estamos haciendo referencia continuamente a ese artículo, bendito trabajo, ERTE o maldito desempleo, que de alguna forma, Raúl, supiste anticiparte en agosto pasado lo que estamos viendo en la actualidad, tuviste esa visión de lanzarte un poco hacia un futuro más o menos a medio plazo. Y para no dar nada por hecho, si quieres podemos ir desgranando un poco ese artículo. ¿Les parece bien? Genial. Sí, a mí me gustaría que Raúl nos dijese, porque él hace un estudio bastante bueno, que a mí me gustó bastante, sobre la factura que nos pasará este confinamiento o esta pandemia o esta situación. Entonces, Raúl, ¿hasta qué punto crees tú que nos va a pasar factura tanto a los desempleados como a los trabajadores esta etapa o esta nueva normalidad que estamos sufriendo, ¿no? Yo creo que respecto a las consecuencias, las hay a corto plazo y a largo plazo. Para mí lo más grave es a largo plazo, porque al final al ser humano le cuesta mucho ver siempre a largo plazo, ¿no? Estamos viendo, pues bueno, qué problemas tenemos con la ecología, ¿no? Con el medio ambiente, que como es algo que probablemente no nos vaya a tocar a nadie de los de esta generación y probablemente a los de la otra, es como que no actuásemos sobre, que no fuesen importantes, ¿no? Y por eso este artículo, porque este artículo, yo pongo en el artículo que la salud mental no conoce ni de ejercicios fiscales, ni de cuánto dura un año, no es el modo en el que funciona la salud mental, ¿no? Entonces, parece ser que es todo tan cortoplacista y yo quise ir un poco más allá. Quise ir un poco más allá, no solo con los efectos del estrés inmediato que estamos sufriendo todos y todas, porque el estrés no solo a las personas que están trabajando, que tienen que hacer el mismo trabajo con menos plantilla, porque probablemente la parte de la plantilla esté afectada por un ERTE y a lo mejor te han llamado a una persona para trabajar 4 horas, 5 horas. Entonces, y el trabajo es muy difícil, el equilibrar cuántas horas de trabajo se necesitan para sacar la cafetería adelante, por ejemplo. Y claro, quienes primeros entran están como estresados porque la empresa tiene que organizar aún, a ver, cuántos clientes están entrando por la puerta, cuántas personas necesito para que trabajen. Eso es como incalculable, ¿no? Por decirlo así, sobre todo en la pequeña y mediana empresa, que muchas veces el propio empresario, la empresaria está fregando los platos en el bar o en la cafetería o cobrando en la tienda. Entonces, ese nivel que les pedimos de, oye, afina ¿cuántas personas hacen falta para dar servicio en el negocio en cada momento? Imposible, ¿no? Eso hace que se sobrecargue mucho la persona que ya está trabajando en la empresa.
Pero no olvidemos la otra parte de la de las personas que están en situación de desempleo. Y ahí hay otra cuestión, y es, vale, el estrés, la ansiedad de pensar en la vida, en lo que les está pasando, que no tienen para pagar hipotecas, alquileres, y la frustración que supone respecto al futuro. ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar con mi proyecto personal? Que en Canarias pasa por el profesional. Porque lo único que tenemos es el trabajo para, en principio, desarrollarnos personalmente. Entonces, se va al trabajo y el desarrollo personal empieza a resquebrajarse. También porque no tenemos tiempo para pagar, ni dinero para pagar el ocio, que es el que enriquece a la persona, más allá del entretenimiento. Entonces, esos efectos a futuro, pues nos llevan a una población totalmente desanimada, con una fatiga mental, cuidado, brutal, desanimada, fatiga mental, o sea, anímicamente, plof. Fatiga mental, no funciona. ¿Qué va a pasar cuando nos llamen? Y ahí está la clave. Para trabajar, cuando la empresa me retorne al puesto de trabajo, esto está atascado, esto está oxidado. Y eso era una para mí, de las principales afecciones a largo plazo. Que vamos a estar oxidados y oxidadas de tanto periodo de ERTE. Vale, tienes el 70% de la base reguladora de lo que en torno cobrabas el mes anterior al ERTE. Pero ¿y esto? Es que esto es necesario para la hora de producir, de buscar soluciones en las empresas. Y ahí no se están preocupando ni el gobierno ni el sector productivo. Es que yo no me puedo olvidar, Eulalia y Raúl, de aquellas personas que ya les cogió la pandemia o ya les cogió que ya estaban en desempleo, ¿sabes? Que ya llevaban un tiempo en desempleo y que no encontraban trabajo. O sea, se han encontrado con un mercado, con una historia que ellos mismos piensan, porque yo trabajo con desempleados todos los días, que si antes no conseguían empleo, que cómo van a conseguirlo ahora. Entonces, la curva del estrés, de la falta de confianza en sí mismo, de falta de tener una visión de futuro buena para ellos, o sea, todo ha caído de una manera estrepitosa porque se encuentran que si antes no pudieron, ¿cómo van a poder ahora? Entonces, no me puedo olvidar de esas personas. Ahora, antes había cuando en clase, cuando yo estoy en clase con las personas en situación de desempleo que vienen hay que decir que las personas en situación de desempleo han estado en una pandemia continua, ¿vale? Que nunca, probablemente, sobre todo aquellas mayores de 45 años en desempleo de larga duración, la pandemia les ha venido como algo más, pero que su pandemia, la pandemia económica, la pandemia del mercado de trabajo en Canarias, sobre todo con la baja productividad que tenemos y los bajos salarios, por lo tanto, esa pandemia en Canarias se viene sufriendo desde 1998, que es desde cuando Canarias se empieza a separar de todos los índices que miden la calidad de vida y la productividad a nivel nacional. Desde 1998, Canarias ha tenido altibajos de crisis, de bonanzas económicas, pero hay que tener en cuenta que en el último informe que hizo en la Universidad de La Laguna para el comisionado de la pobreza del gobierno de Canarias, lo pone claramente. Canarias, desde 1998, se ha despegado de todos los índices de calidad de vida y económico en España, sobre todo de la media. O sea que Canarias le ha ido siempre bien a algunos, pero a la mayoría no. Hay que tenerlo claro. Entonces, esta pandemia, para las personas que estaban en desempleo y que sus mayores de 45 años, más de 3 años en situación de desempleo, más del 50% de personas en Canarias ya en desempleo tienen más de 45 años y son desempleados o desempleadas de larga duración. Por tanto, la pandemia es una piedra más en el camino, pero su puente hacia el mercado de trabajo ya estaba destruido. ¿Qué supone? Pues ideas nuevas y cambio de concepto, sobre todo. Un cambio de concepto. Ahí vamos, Raúl, que ahí tú eres una persona que logras aperturar hacia la creatividad y a poder contemplar otros nichos, otras posibilidades de empleo. En este sentido, Llurena, a mí me gustaría destacar que Raúl tiene el privilegio, siendo autónomo, de trabajar con quien quiere. Me explico. Él ha elegido trabajar exclusivamente con mujeres. Entonces, en ese sentido, Raúl, a mí me gustaría, y además mujeres que ya tienen una cierta madurez, que posiblemente también
están en ese rango, ¿no?, que acabas de explicar, de mujeres que llevaban a lo mejor largo tiempo. Son la mayoría, son la mayoría. Uh-huh. Entonces, en este sentido, bueno, pues has creado, Raúl, una cierta revolución. Vamos a hablar de esto para poder ofrecer también algunos tips para no quedarnos en, pues, en ese trave, ¿no?, que acabas de contar dice, bueno, pues la pandemia es un ingrediente más a lo que he venido sufriendo de aquí para atrás. ¿Cómo hacemos, sobre todo, para tener saneada, ¿no?, la parte que nos interesa y poder, bueno, responder adecuadamente a lo que necesitamos responder, ¿no? Y sobre todo que también, Raúl, estarás de acuerdo conmigo en el que las mujeres también en este caso han sido las grandes damnificadas porque también constituyen, pues, si ahora en la crisis de 2008 fue la construcción, que era un sector más bien de hombres y demás, ahora también con esta crisis que estamos sufriendo, que es ser hostelería, turismo, ocio, son sectores que eran muy femeninos, o sea, trabajo muy, muy femenino, o sea, entonces, claro, de mujeres, entonces, claro, también hay que darse cuenta que en este caso la pandemia y este desempleo también ha afectado como mayoritariamente también a un sector de mujeres más amplio, los ERTE, los contratos precarios y demás, entonces todo ha sido como también en un sector que ya era un sector que estábamos intentando ahí con las mujeres reflotar un poquito y que tener esa igualdad que todos queremos, se ha venido abajo este sector. Entonces, vamos a ver si Raúl nos da algunas pistas para... Sí, antes de las pistas, que al final es en poquito tiempo todo un trabajo de tantos años, pero voy primero a contestar a Yurena a que a las mujeres la crisis de 2008, 2020, la última, ¿no? Yo quiero poner algo claro. A las mujeres nunca les ha ido bien en el trabajo. No. Las mujeres siempre han estado en crisis. Es verdad que en el 2008 cayó la construcción, pero es que en el 2008 el empleo mayormente de construcción cayó, pero ¿a quién se rescató? A la construcción. Entonces, cuando vemos cómo se reactiva la economía en este país, y tenemos los datos, bueno, yo estuve viendo un poco los dineros del FEDECAN, del Fondo de Desarrollo de Canarias, la mayor parte de los millones de euros de ese fondo de desarrollo iba a la construcción. ¿Quién está en la construcción? El hombre. Entonces, la crisis, la de la construcción, fíjate, la mujer ya estaba en crisis, el desempleo femenino ya era un desastre en este país, ¿no? Entonces, llega el 2008, se cae la construcción, pero ¿a quién reflotamos? A la construcción. Las mujeres siguen igual, porque las que estaban un poco, es verdad que tú inflas en la construcción y el resto de sectores pues se va como dinamizando un poquito porque la gente cobra sus sueldos y va a gastarlo, lo gastas a lo mejor, el que lo gana en la construcción no lo invierte en la construcción porque no tiene dinero para comprarse un piso, lo invierte a lo mejor en la tiendita de ropa, lo invierte en el supermercado y ahí es donde están las mujeres. Esto es un poco dentro de la feminización, sobre todo de esos dos sectores, sector construcción y sector servicio. Entonces, al final, se infla a la construcción. ¿Por qué? Porque es donde es más fácil gastar el dinero, desde el punto de vista de la inversión pública. Y digo gastar porque muchas veces se gasta, porque hay que ejecutar la partida para que no quede nada. Primero, para que no nos laven la cara de que si no ejecutamos no sé cuántos millones y tal. Pero al final, la mujer siempre ha estado en crisis. Siempre ha estado en crisis. Y por eso, cuando Eulalia comentaba lo de por qué trabajar con quien quería, pues fue una cuestión de justicia social, de ver, de mirar, de analizar de quiénes nos estaban ocupando en 2000, cuando empecé a hacer calle, por decirlo así, fue en 2015, 2014, en 2013, y yo estaba pensando a quién dedicarme, porque hay que decir que yo dejé una empresa en la que estaba, decidí cambiar mi vida a través de un proceso de orientación profesional, de autoorientación profesional. Y una vez que tenía el qué quería hacer, la cuestión era para quién quería hacerlo. Y la cuestión era no trabajar con ninguna empresa privada. Era el inicio, ¿no? Porque las empresas privadas hay mucho dinero. Quería ir allá donde más necesitaban ayuda a las personas. Y realmente encontré que donde más ayuda se necesitaba en 2015, en aquel entonces, eran las mujeres rurales y mayores de 45 años. Entonces,
fue una cuestión de necesidad, de decir, esto tiene que servirle a alguien. Podría haberme ido a empresas que me pagaban muy bien lo que estoy haciendo para potenciar a los trabajadores y a las trabajadoras, para aumentar productividad, ¿no? Sin embargo, me conecté mucho mejor y al final es fruto de todos estos años el haber elegido bien el target, a quién nos íbamos a ocupar, porque al final se ha convertido en una vocación, en el desarrollo de la vocación. Y hoy en día, pues no solo mujeres rurales, sino mujeres en situación de prostitución, mujeres víctimas de violencia de género, y por último, pues mujeres en centros penitenciarios, que es un poco lo último que estoy haciendo. Todo eso, pues, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué consejo? Pues todo parte de algo. Yo creo que es la clave y es la gran deficiencia del sistema, que después de tantos años yendo al Servicio Canario de Empleo y siendo repudiado por un Servicio Canario de Empleo, hay que decirlo, porque estas ideas que tengo yo, pues bueno, están fuera de la norma, van en contra de un determinado sistema, y por eso me encantó Yurena cuando me contactó, porque venimos de la misma rama de educación, por decirlo así. Venimos de una carrera, venimos de relaciones laborales. En el caso de Yurena es el grado, ¿no? Supongo, tiene más... No, ya yo soy antigua, ya yo tengo una tú eres una reliquia como yo, entonces. Sí. Pues volviendo al diplomado o la diplomada en relaciones laborales, esta es la clave para el futuro de la orientación laboral. Dentro del Colegio de Graduados Sociales, que se accede gracias a esta titulación de diplomado o diplomada en relaciones laborales, vamos a impulsar una mejora dentro del sistema. A ver, el sistema de orientación laboral no funciona en España. No lo digo yo. Bueno, lo digo yo también. Yo siempre lo he dicho. Pero además hace un poquito lo dijo la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. La orientación y algunos otros servicios no funcionan. Son una ruina. ¿Qué ofrecemos y qué es lo que he estado intentando indagar y demostrar al Servicio Canario de Empleo y repudiado por el Servicio Canario de Empleo? Por una cuestión, y ¿dónde está la clave? Cuando alguien está en desempleo, su vida se desmorona. Añadía al principio que uno lleva adelante su proyecto de vida sobre los raíles del proyecto profesional. Nos hemos montado así la vida. La vida está así. O trabajas o no hay desarrollo personal en tu vida. No te puedes casar, no te puedes comprar una casa, no te puedes comprar un coche. Se acabó, no tienes nada. Las relaciones sociales, el estatus, cualquier cosa viene determinado por el trabajo, sí. Los raíles del trabajo. Entonces, cuando una persona está en situación de desempleo de larga duración, víctima de violencia de género, que están totalmente desorientadas, pues la base está en la orientación, pero no en la orientación laboral, porque estas personas se han borrado. Hay que tener en cuenta que vuelvo a la imagen, la situación de desempleo nos borra como personas, se lleva nuestra identidad. Y alguien que no tiene identidad, que no se reconoce, no puede ir a un servicio de orientación laboral, que es otra cosa, a decirte a dónde puedes ir a trabajar. Si tú no sabes dónde quieres ir, no sabes lo que quieres hacer con tu vida, no tienes proyecto de vida. Ir a un servicio de orientación laboral, que es lo que ofrecen la mayoría de los servicios de empleo, es un suicidio. Un suicidio laboral. Por eso cuando Yurena me escribió y vi que era diplomada en relaciones laborales, digo, wow, esto es calidad. ¿Por qué? Porque nuestra carrera es la única, y hay que decirlo así, en todo el panorama español, preparada para la orientación laboral y profesional. Y tengo aquí los planes de estudios de diplomatura en relaciones laborales, y tengo otra que se arma una pequeña guerra con lo que voy a decir ahora, que es la de el grado de psicología. Hay que decir, y esta es mi crítica al sistema, que por eso no funciona, que poner a personas que solo han estudiado psicología a orientar laboralmente o profesionalmente es un poco improductivo. No por esas personas. Esto es como cuando tienes un problema en la vista y en lugar de ir al oftalmólogo, ¿no? Vas al traumatólogo. Entonces,
es como de, hay un súper especialista, una súper especialista atendiéndome que no sabe de empleo. No sabe de empleo. No sabe de empleo. Claro, ahí es uno de los grandes fallos del sistema actual. De hecho, la carrera de relaciones laborales, y les puedo decir, se las podría leer, pero vean en amarillo, no sé si se ve en amarillo. Sí se ve subrayado, sí. Estas son todas las asignaturas, más del 90%, que tienen que ver con el trabajo, con el mercado de trabajo, con la economía, con la psicología de las organizaciones, cómo se organizan las organizaciones, con derechos, con estadísticas acerca de empleo, con técnicas de desarrollo profesional. Y miren aquí, último año, unas prácticas optativas solamente, que dice prácticas psicología del trabajo. Claro, cuando tú tienes unos mega profesionales en un sitio que no es, en el que no se pueden desarrollar profesionalmente, porque no puedes hacer terapia en un servicio de empleo. Primero porque el servicio de empleo te va a decir, oiga, usted tiene que atender a 50 personas en una mañana, rapidito. Entonces, uno de los principales fallos de este sistema es la correcta cualificación de las personas que están en los servicios de empleo. Y con eso quiero decir también, Raúl, porque a nosotros llegan personas que se encuentran súper perdidas, porque a lo mejor en la oficina de empleo, es así, el orientador le dice, dame todos los títulos y venga, ¿y en qué ramas quieres encontrar empleo? Y así esas personas que me dan mucha lástima en el sentido de que no se para decir, a ver, dónde podemos, cuáles son tus trabajos, en qué has hecho antes. No, eso no se para. No es el objetivo, no es el objetivo del No es el Servicio Canario de objetivo. Empleo. Entonces, No, no es el mucha objetivo. gente se encuentra perdida y nosotros hacemos todo lo posible. La verdad que nosotros aquí desde nuestro centro de formación lo que intentamos siempre es que estén acompañados no solo en la formación, que les abre puertas y ventanas a un trabajo, sino en lo que decía Raúl, en sentirse preparados para abrir oportunidades, ¿no? Oportunidades con personal cualificado. Pero ¿qué pasa? Que con el tema que estábamos tratando, de lo que afectaba a nuestra salud mental, te encuentras a que las personas ahora mismo están desenganchadas de su parte profesional por la poca, ¿cómo podría decir? El poco entrenamiento mental y psicológico que tienen a la hora de buscar empleo. O sea, y a la hora de encontrar algo que encauce su vida, porque se encuentran tan perdidos, y Raúl que trabaja con mujeres en este sector, ¿cómo nosotros llegamos a esas personas? Porque pueden estar escuchándonos mucha gente que a lo mejor está buscando empleo y decir, vale, muy bien, tenemos este panorama, es horrible, estamos prácticamente un poquito perdidos, no tenemos la brújula. ¿Cómo nos dirigimos? Y cómo podemos ponernos en manos de alguien o de cualquier profesional o de lo que sea que pueda orientarnos, ya no solo profesionalmente, sino también personalmente, para que no vayamos al médico y que lo que se nos recete sean antidepresivos o... Quiero meter cuchara, Llurena, quiero meter cuchara porque afortunadamente en este espacio en Objetivo Empleo, pues fíjate, contigo, Llurena, técnico de formación y gestión de prácticas, y con Academia de Desarrollo Formativo ADF, vemos otra forma de trabajar, de operar. Ustedes hacen esa revolución que también está haciendo Raúl desde su ámbito. Es decir, a mí me consta, yo he recibido también formación con Raúl, y porque el personal del ayuntamiento hemos tenido ese privilegio. Y luego sé que él ha trabajado con esas mujeres rurales que llegan ya mayores de 45 años y su primera toma de contacto no es ir al tajo del trabajo, es que esas personas que llegan con ese desgaste, con esa desorientación, con esa desmotivación, desmoronadas, no voy a decir destruidas, porque afortunadamente se pueden recomponer. El primer trabajo que hace Raúl es igual que el que tú estás comentando ahora, Llurena, es decir, no es entrar directamente a una conversación fría de que a dónde te podemos orientar, sino interesarnos por el ser humano que está al otro lado. ¿En qué situación estás?
cómo estás y qué podemos hacer para que estés mejor. Es que yo desde mi punto de vista, yo no creo que haya éxito profesional si no hay un primer éxito personal que se haya trabajado antes, porque es imposible. O sea, tú en una entrevista de trabajo puedes entrevistar a 10 personas y ver perfectamente a aquella persona que se quiere primero a sí misma y tiene claro su objetivo, de aquellas que vienen porque necesitan un trabajo para poder tener una vida, se puede decir, normal, ¿sabes? Tú sabes diferenciar ahí. Entonces, el trabajo personal anterior al profesional es fundamental y necesario, muy necesario, sobre todo porque luego cuando estés trabajando, esas carencias personales las vas a seguir teniendo. Encontrar un trabajo y empezar a trabajar al día siguiente y que te dure 6 meses, 4 meses o lo que sea, no te va a quitar el problema que tienes tú incluso de autorrealización, que Fíjate, se puede decir. Lo que dice Llurena, en sus palabras se denota la formación en empresa y en recursos humanos. Porque ella es capaz, fíjate, las palabras, lo que estás diciendo es la clave. Tú cuando te sientas delante de alguien, por las palabras que estás diciendo, y yo sé que tú sabes cómo funciona aquello allí fuera, como diría Platón, fuera de la caverna, y cómo funciona la parte personal, de qué es lo que te hace falta para que triunfes allí fuera. El problema de la orientación laboral es que nadie ha salido fuera. Todos han salido de una carrera, y digo carrera de psicología en mayor caso, a orientar acerca de lo que hay fuera. Esto es el mito de la caverna de Platón. ¿Qué quiere decir? Que estamos todos en una cueva, teorizando, y nadie ha salido a ver cómo funcionan las empresas. Eso, fíjate, Llurena, me encanta que estés donde estés porque aunque estén haciendo orientación laboral, ya tú puedes cazar. ¿Por qué? Porque le puedes dar un asesoramiento completo. Puedes decir, yo sé cómo funciona aquello allí fuera. Lo he estudiado. Economía, estadística, políticas activas de empleo, cómo se organiza una empresa. Como reclutadora, Raúl, como reclutadora, ha dado unos tips fabulosos. Claro. Entonces, y también conoce la parte personal, que también la tiene la carrera. La mitad de nuestra carrera es psicología, sociología, recursos humanos. Entonces, lo que acabas de decir es como es que esa es la solución. No podemos ir a buscar orientación a alguien para que me siga orientando dentro de la caverna del Servicio Canario de Empleo. Porque la mayoría de los orientadores profesionales, hay que decirlo, me decías antes, ¿dónde hay que ir? Bueno, yo lo primero que le digo a las alumnas cuando están en clase, después de todo ese proceso de reconstrucción del que decía Eo, lo primero que hay que hacer es vacunarse de los servicios de empleo y no ir todavía. Cuando tú estés preparada, decías también, Llurena, lo de que conocerse a una misma, lo decía también el oráculo de Delfos, de conocer a ti mismo, ¿no? Era la gran solución a todo. Una vez que te conozcas a ti misma, que te reconstruyas, que te lleves ese proceso de reconstrucción, que te conozcas a ti misma, Llurena decía que te va a permitir durar más en el tiempo de trabajo, en el lugar de trabajo, porque vas a tiro hecho, sabes lo que quieres. Y es que también, si vamos un pasito anterior, las personas que mejor se conocen son las que primero consiguen un trabajo. Esa es la solución. Autoconocimiento profesional. Y el autoconocimiento profesional no lo da la orientación laboral, lo da la orientación profesional, que es mucho antes que la orientación laboral. Y volvemos a la clave. ¿La clave cuál es? Unos servicios de empleo que orientan laboralmente a personas que no saben dónde ir, alocadas. Entonces, acabas aquí en puestos de trabajo o en determinados cursos de formación que ni te van ni te vienen. Estás porque cobras, porque te han amenazado que te quitan no sé qué cosa. Y tenemos a una población, a una clase, a unos trabajadores y unas trabajadoras donde no estamos aprovechando sus talentos. Canarias es la comunidad económica menos productiva de España. Menos productiva. En parte tendrá que ver la orientación profesional, porque está todo el mundo a lo mejor en un sitio donde no quiere estar o le tocó, lo heredó, le dijeron que esto era lo que tenía que hacer, no había trabajo en hostelería, pues ahora resulta que está haciendo un curso de jardinería cuando lo que le gusta es la atención a las personas. Es un caos. Por lo tanto, ¿cómo encontrarlos? Bueno, yo creo que antes de encontrar a un profesional hay que encontrarse a sí mismo y por lo menos tener esa pequeñita intuición de decir, este orientador o esta orientadora me puede ayudar. Y a la que no, o al que no,
que te despache rapidito, por lo menos para que no te haga perder el tiempo. Pero hay buscar ayuda es fundamental. A mí me gustaría ya centrar los minutos que nos quedan precisamente en volcarlo hacia las personas que están en desempleo, que están con esa desmotivación que hemos descrito, cómo hacer para por lo menos encauzarlas, ¿no? por un camino que les ayude. Y luego también me gustaría hablar de esa otra parte, porque aquí nadie está contento, que puede estar empleada, pero sobrepasada de trabajo, también desmotivada, que ve que no rinde o que no alcanza, que no llega. Me gustaría que centrásemos un poquito el foco en estas personas. Bueno, voy a empezar por la segunda, la parte de los años que he estado trabajando, que ha sido la mayor parte de mi carrera profesional en prevención de riesgos laborales, pues me pateé, pues puedo decir, miles de empresas en Canarias, pues hablando con los trabajadores y las trabajadoras. Y estoy hablando de un periodo de varios años, ya en bonanza económica, y muchas de las personas con las que yo hablaba ya estaban desanimadas. Entonces, estamos hablando de que la productividad tiene también un efecto, la motivación o desmotivación tiene un efecto muy importante en la productividad, y ya lo era. Lo que les comenté antes, que ahora encima tienes que trabajar el doble porque el resto de tus compañeros y tus compañeras están en un ERTE. Entonces, a todas, mira, tanto a las que están con ese nivel de estrés, como a las que están con ansiedad, con angustia, en desempleo o en un ERTE, porque no ven el momento, no ven la luz, han perdido el miedo, han perdido la situación de miedo. Ahora todo les causa miedo, ¿no? Entonces eso nos lleva a una angustia casi existencial o a nivel psicológico una ansiedad. Parar. Si tenemos un ERTE, yo creo que el primer consejo que suelo dar es que el mercado de trabajo está como está complicado. No solo hay casi, creo que eran 89.000 personas en ERTES en Canarias, pero es que en España, vamos a dar el dato nacional, se han perdido casi 1 millón de puestos de trabajo. En parte, los que han sido personas despedidas, y en otra parte, los que no se han creado como todos los años. Hemos perdido casi 1 millón de puestos de trabajo. La situación es complicada, sí. Pues aprovechemos este momento. Primero, calma. Pues mira, hay muchos ejercicios de meditación, el mindfulness que ahora está de moda, que está todo el mundo dando cursos de mindfulness. En YouTube tenemos muchísimo contenido acerca de todo esto. Yo lo primero que le digo a las personas cuando llegan a clase, cuando llegan al servicio de orientación profesional, es vamos a parar para observar cuál es la situación. Y por eso hay que también saber de economía. Y eso es uno de los requisitos que tiene que saber una orientadora y un orientador, economía. Porque a lo mejor estás lanzando a las personas a la batalla y mueren en el campo de batalla. Porque la batalla no está para la victoria en estos momentos. Claro que la habrá, pero hay que saber mucho. Por eso la orientación profesional y laboral es cuestión también de economía. Es cuestión de economía. Y las personas que se interesen por la economía. Porque viendo Sálvame o viendo La Isla de las Tentaciones, ahí no se habla de nada de tu principal preocupación. Y yo estoy seguro que la mayoría de la audiencia de esos programas son de esos dos que estábamos hablando. Personas estresadas en el trabajo o estresadas porque no lo tienen. Pero eso sí, tiempo para ver La Isla de las Tentaciones y Sálvame si tienen. Pues por eso, paremos y pensemos. Papel, lápiz. ¿Dónde estoy en el momento de mi vida? Y si pueden contar con orientadoras profesionales como Yurena en este caso, laboral también, que encima además ella está dentro del sistema y te puede orientar. Es que es como una infiltrada, yo voy a decirlo. Nosotros cogemos el sistema y lo mejoramos, yo creo. Porque es verdad lo que dice. Yo muchas veces también les digo, es un momento también para las personas que están en ERTE, y me he encontrado, porque ahora entraron también para la formación profesional para el empleo, entraron las personas en ERTE como si fueran personas desempleadas, ¿vale? Que puedan acceder a la formación como si fuera un desempleado más. Y me he encontrado también cosas buenas, porque hay también personas en ERTE que dicen, pues yo lo que estaba haciendo, tengo clarísimo ahora que con este parón que me ha dado no me gustaba nada. Y yo quiero cambiar. ¿Y qué hacen? Formarse en otra cosa. Porque tienen claro que a eso no quieren volver. Pero fíjate, el ideario, el sistema,
el sistema, el negocio, hace que lo primero que tenga la ciudadanía en mente es formarse. No, hay que orientarse para ver en qué formarse. Pero fíjate, también es que funciona así el negocio. Entonces necesitan, ¿sabes qué? Está así, el Servicio Canario de Empleo funciona así. 56 millones de presupuesto para cursos de formación es una cantidad asombrosa, ¿no? Claro, eso es un poco lo que está en el diario, esperando que salgan los cursos, a ver en cuál me apunto. Piensa. ¿Cuál es el que quieres para el resto de tu vida? ¿Qué te quieres dedicar el resto de tu vida? Por eso les digo, paren. Sí, nosotros eso lo hemos tratado, ¿verdad, Eu, en el programa? Sí. Que nosotros lo que queremos, pues fíjate, no es que vengan alumnos a llenarnos los cursos, sino que los alumnos que vengan porque quieren realmente ese curso para un propósito. Porque las subvenciones que vienen está bien, vale, que hayan políticas sociales, políticas de empleo, en el que haya muchos cursos, vale, eso se supone que beneficia y tal, pero si no lo haces bien, lo que decía Raúl... una ruina, es una ruina. Te dedicas a tener certificados de profesionalidad, una ristra en tu currículum que no te han servido para nada. Y justo lo que nosotros queremos, que de ahí también salió este programa, ¿no, Eu? Que cuando nosotros íbamos a la radio y tal, siempre teníamos ese afán de orientar a las personas antes de que se formen, porque es el éxito profesional, claro, está ahí. El éxito y el buen trabajo. Porque... Y además no todo para ti, Raúl, es decir, en esa orientación puedes discriminar de decir esto no, y me enfoco en mi objetivo. Eso es fundamental. Y luego lo que dice Llurena, ¿qué trae ese alumnado que está bien enfocado? Bueno, pues ya adquiere por motu propio el compromiso de no perder las clases, de hacer migas con los compañeros y compañeras, el buscar motivarnos entre todos, es decir, no hay que convencernos de nada, porque al tener esa orientación previa y esa claridad a la hora de la formación que decide, bueno, pues no hay que convencer a nadie de nada. Sabemos que no se van a quedar a medio camino, vamos, a no ser que surja algo extraordinario. Continuando con el comentario de Llurena, los servicios de empleo, el Servicio Canario de Empleo se ha convertido en un supermercado de títulos. Como cuando vamos al supermercado y ves las ofertas, dice este porque está de oferta, este porque está de oferta, este que está más barato, este son 2 euros menos. Eso se ha convertido el Servicio Canario de Empleo a nivel de formación, por lo que decías, Eu, por una falta de orientación profesional. Al final, cuando uno quiere algo en la vida, y está acorde con lo que siente, piensa y cree, va a clase, se sienta, se motiva y se inserta antes probablemente que aquel o aquella que está en el curso, en un PFAE, por ejemplo, que es una locura desde el punto de vista de la lógica profesional, que te paguen por estudiar. Claro, cuando tú vas porque te pagan, pues me dirás qué motivación tienes para cuando vayas a la empresa y te diga el empresario o la empresaria, mira, mi niña, hay que quedarse media horita un poquito más porque hay que sacar esto adelante, ¿no? Como pasa en la mayoría de los trabajos. Y te diga, ¿yo? ¿Por cuánto? Es que también crear la cultura del esfuerzo. Del esfuerzo, sí. Sí, porque no somos productivos, somos la comunidad autónoma menos productiva de España. Han creado... Eso como que duele, ¿no? Que duele, sí, ¿verdad? Da un poco de vergüencita, ¿no? Da un poco de vergüencita. Hombre, a los que somos productivos, yo me considero súper productivo. Es que los que son productivos siempre, lo que se quejan es de que están trabajando por 3 o 4 que a lo mejor no lo son. Bueno. La percepción siempre es muy mejor, siempre es muy buena, la autopercepción. Pero los datos son los datos, y los datos es que somos la comunidad autónoma menos productiva de España, ¿no? Y eso son muchos aspectos desde los que hay que afrontarlos. Mujer... Perdona, Raúl, ¿esos datos dan una respuesta de por qué lo somos? Pues mira, yo básicamente tengo una estrategia que he hablado con el que ahora es director de... A ver, ¿cómo es? El cargo no lo sé, pero es como el del director de calidad del gobierno de Canarias, de innovación, de calidad, que fue el creador del proyecto, del estudio del que hablaba para la pobreza, el director del proyecto. Me fui a la Universidad de La Laguna, estuve con él, estuve toda una mañana contrastando el estudio después de haberme leído casi 500 y pico páginas, porque ese es mi trabajo, saber de economía.
es que al final se trata de todo esto. Para buscar soluciones hay que estudiar mucha economía, mucho de cómo funciona el derecho del trabajo, mucho, mucho. Nos quedan 15 minutos, chicos. Venga, y la solución, ¿de dónde viene todo esto? Básicamente, pues de sector servicio, que tampoco nos permite avanzar, crear empresas con una gran productividad, porque al final el sector servicio lo que tiene son operaciones elementales. Para trabajar en Canarias, lo único que hay que hacer es estar vivo. Después, si quieres aumentar el escalafón, ya vamos estudiando, pero para servir una mesa en el sur, o como mi madre, trabajar como promotora de café en el sur, solo hay que tener donde gente. Y a veces nos han vendido tanto la moto de estudia, fórmate. Mi madre era la mejor vendedora, promotora de café, y te decía las 4 palabras en alemán, en sueco, en inglés y en francés. Entonces, yo parto de la realidad. Las personas que están en situación de desempleo y necesitan comer, a falta que mejore la situación económica, lo que les hace falta es trabajarse uno mismo o una misma. Trabajar esa autoestima, que es lo que se pierde en la mayor parte de los casos en la situación de desempleo, cuando decimos que nos despersonalizamos. Porque la mayoría de las operaciones que se realizan en Canarias son operaciones elementales. Y son datos del último plan de desarrollo de empleo del Cabildo de Gran Canaria. Lo dijo. La mayoría son elementales. Un estudio del Cabildo de Gran Canaria, 2018, el PIEDEL se llama, PIEDEL, eso son las iniciales. Ese otro estudio vamos, es un poco peor que el que hizo la Universidad de La Laguna, hay que decirlo, pero con información que hay que saber y conocer, ¿no? Y me decía soluciones, conocerse uno mismo y qué es lo que quiere. Y la orientación profesional ahí tiene mucho que decir, porque es la rama de todo el empleo que trabaja el paso 1. La rehabilitación, la preparación para la toma de decisiones. Hasta que no estés preparado como persona para tomar decisiones responsables sobre tu vida, no vayas a que las tomen por ti, porque vas a ir a muchos sitios donde las tomen por ti y acabe donde todo el mundo quiera, menos tú. Y ahí viene también la baja productividad, porque estoy en un sitio donde yo no estoy sacando todos mis talentos y mi vocación. Eso es lo que pasa, que yo también me di cuenta que cuando decimos nosotros, es que es muy de coach, ¿no? Conocerte a ti mismo y tal, la gente como que desconecta y dice, me está vendiendo humo. Porque díselo a Aristóteles, que era lo que le preguntaba, primer coach. Pero yo, por ejemplo, lo entiendo en el sentido de, yo lo que quiero es trabajar, no me digas, conócete a ti mismo, ni nada, porque eso me parece chorrada. Pero luego te das cuenta que los trabajos que consigues, si no haces esa labor, son trabajos de 2 o 3 meses que estás todo el día diciendo, esto no es lo que me gusta, estoy haciéndolo porque es lo que me da de comer, y realmente es una tristeza o es una falta de motivación día a día, levantarse y ir a trabajar, que lo hemos dicho un montón de veces, a un sitio donde no te gusta ir, es complicado. Estás hablando de la situación intrínseca, ¿no? De la motivación intrínseca, de lo que está dentro. Y lo que está dentro, por mucho bueno que sea lo que está afuera, que son las motivaciones extrínsecas, esto te compensa hasta un momento. Cuando tú ves que tu vida se desmorona en un trabajo, dices, ¿esto merece esto? Entonces, cuando te empiezas a pensar, cuando ya has pagado ya la casa, el coche, la educación de los hijos, de las hijas, entonces solo ves la cuenta corriente abultada, dice, pero y yéndote de vacaciones un 15 o 20 días al mes a las Maldivas, al año a las Maldivas. Dice, mire, cuando te paras y piensas, dice, ¿esta es la vida que yo quería? Y muchos venimos con la desesperación a trabajar en lo que sea. Ese es otro de los grandes fallos. Cuando tú dices, ¿a qué te quieres dedicar o en dónde quieres trabajar? Dices, no, en lo que sea. Para que ahí ya empieza el fracaso. ¿Por qué? Porque lo vas a dejar al momento, desde que te salga otro mejor, vas a dejar a la empresa plantada y tu vida cada vez se va a desmoronar un poco más. Yo creo que esa es la respuesta de la desesperación también, francamente. Sí, y lo digo porque nosotros aquí tenemos una carpeta de anuncios también, donde cabe de todo, ¿no? Se ve venta, alquileres, ofertas de empleo, demanda, y en ocasiones nos llegan las personas y tenemos que rascar un poquito más, porque dicen, por favor, busco trabajo en lo que sea. Entonces tienes que rascar un poco más y dices, bueno, pero ¿qué se te da bien? ¿En qué te gustaría? ¿No? Para un poco concretar. Claro, ¿no? Eso el fallo del sistema está en que tienes 15 minutos, 45 minutos para sacar la bola
ponerla encima de la mesa y entonces empezar a adivinar, ayudar a adivinar el futuro de la persona. Pero es que esa no es la responsabilidad de un orientador o una orientadora profesional. Yo te ayudo, pero no adivino tu futuro. Eso es un poco el fallo del sistema. ¿Cómo se suple? En parte, bueno, pues aquí una vez más a lo de que hablaba de Llurena, tener personas preparadas que hayan salido de la caverna de Platón, de la caverna de los servicios de empleo y sean capaces de ver un poco más allá. Porque el orientador y la orientadora tiene que haber vuelto. No basta con Yo estar. creo que también hay personas que nos pueden estar escuchando y pueden pensar, bueno, a ver, yo estoy en esa situación, necesito ayuda, necesito orientación, pero luego es la pescadilla que se muerde la cola. No tengo recursos, me va a suponer un coste económico que no tengo. Bueno, a mí se me ocurre, no lo sé, igual que antes decías que nos sentamos a ver la tele, determinados programas, afortunadamente, si disponemos de un PC, de un ordenador, incluso el teléfono móvil que también tiene acceso a Internet, bueno, pues seleccionando bien siempre a quienes, no, ojo lo que estoy diciendo, porque es un mundo, pero seleccionando bien, oye, igual hay tutoriales, igual hay formación en línea gratuita que nos puede ayudar, pero claro, necesitaríamos algunos nombres. Dice, Bueno, venga, el mío. Tengo un por canal de YouTube. Tengo un canal de YouTube con un montón de vídeos. porque luego es eso, que hay personas que dicen, vale, está bien, reconozco que necesito esa ayuda. ¿Qué Pero pasa? Que las redes sociales, y de ahí venía el último taller que di en servicios sociales, ¿no? De quién eres en redes sociales. Hablábamos precisamente de los riesgos que tienen las redes sociales. Y a las redes sociales lo que le interesa es que la atención la hayas perdido para ir enganchándote con todo lo demás, toda la publicidad, la tralla de publicidad que te van a dar. Y claro, una persona que está estresada, con miedo, porque está en situación de desempleo, la atención se le va enseguida. Se va a la evasión, también existe. Es como de, ay, qué pereza, ¿no? Hay personas que se evaden y eso es algo que también hay que trabajar. No, la evasión es una irresponsabilidad, ¿no? Pero todo eso nos lleva a ¿qué? En la situación de estrés, de ansiedad. Y claro, cuando dices lo de, al final es que terminan viendo Sálvame y la Isla de las Tentaciones, porque es una forma de evadirse. Ay, qué pereza. Ay, De no pensar en nada. Claro. Y eso al final necesitas a la orientadora o al orientador que te ayude, que te dé la mano para que cuando vayas a coger el mando de televisión para poner Telecinco, tú digas, te lo pienses, ¿no? Por eso la atención y las redes sociales y las televisiones están preparadas para robarte la atención. Y cuanto más débil estés aquí, más fácil de caer en las redes. hay muchos secuestradores de atención, eso es cierto, y hay que detectarlo. El otro. Pero nada nos roba la atención a no ser que nosotros le demos el permiso de que nos se robe. O sea que claro. Si nosotros somos conscientes de que tenemos que hacer determinadas cosas, cogerlo lo antes posible, que hay mucho material también gratuito en las redes, hay muchas cosas que yo me sorprendo muchas veces porque digo yo, es que hay tanto y yo quiero leer tanto que no, a veces no tengo tiempo. Ay, a mí me pasa igual. Y digo yo, con todas las cosas que hay, ¿sabes? No me puede decir qué hago yo ahora así y con los brazos así, no puede y también ser. Disciplina, esfuerzo, que parece que son conceptos como que los han devaluado, ¿verdad? Porque queremos como la inmediatez, la rapidez, la píldora, y entonces hay que poner en valor, oye, aquello que nos decían cuando éramos chicos, ¿no? Disciplina, esfuerzo, constancia para conseguir. A nosotros nos pasa cuando viene gente pues por cursos o lo que sea, y dice, ¿y cuánto dura esto? Lo importante es ya cuánto dura. Digo, no, ¿para qué te sirve? ¿Con qué formación vas a salir de aquí? ¿Qué es lo que puedes hacer con esto? La duración es como algo que dices tú, no, ¿cuánto dura? Porque entre más corto, pues mejor, porque dices tú, pues no, esa no es la pregunta. Entonces, yo quería, el esfuerzo. También a raíz de lo que han dicho de esto de los valores, ¿no? De la motivación, la cultura del esfuerzo, al final estamos hablando de valores. Y otro, Llurena, que también lee, eso es un signo de productividad, una persona que se nutre, está produciendo, porque al final nuestro trabajo es productivo. ¿En qué sentido? En que te nutres de información y transmites esos valores de la productividad. Por eso es muy importante cuando uno va a un servicio de orientación también ver el currículum de quien te está orientando, preguntarle por qué no.
Cuando uno va a la consulta de un médico, ve detrás, o a una médica, ve aquí detrás los títulos y las cositas que ha hecho. Y más hoy en día que está todo en Internet, cuidado. Un buen orientador, una buena orientadora está en LinkedIn, que es la red profesional más profesional en Internet, la red social. Hay que informarse. ¿Por qué? Porque a un médico, si tú sabes que hay un médico bueno o una médica buena, vas y la buscas y te coges el coche y le pagas. Esto es lo mismo. Los hay buenos y los hay malos. Y la orientación también es una tarea de liderazgo. No podemos poner a personas que no tienen ni idea de empleo y que no están motivadas o que han salido del desempleo para ser orientadores y orientadoras, que también eso es muy de Canarias, seleccionar a lo mejor a lo más desorientado para orientar. Es cuestión de liderazgo, señores y señoras que nos estén viendo. La orientación laboral necesita de personas que motiven, que te den ese chute, ese electroshock inicial para que empieces a despertar. Ese despertar. Exacto, exacto. Y bueno, enhorabuena, Yurena, porque lo veo en ti cuando hemos hablado. Sí, gracias. Y es que al final hace falta, porque vamos a unos servicios que son... Yo hablo mucho acerca del sistema. Podemos un día hablar de cómo Foucault, por decirlo así, nunca iría, Foucault, un filósofo francés existencialista, nunca iría a apuntarse a un servicio canario de empleo. ¿Por qué? Él estudió el biopoder. Hay muchísimas cosas de las que se podría hablar y, bueno, tenemos poquito tiempo, pero básicamente... Hay que ir poniendo el punto y final. Yo me voy a quedar con la parte práctica para las personas que nos están escuchando, que están atravesando esa situación, que a lo mejor les parece, porque yo puedo entender que quien está atravesando esa situación dice mucho chao, chao, hablan, yo estoy aquí pasándolo mal, qué fácil se ve desde fuera. Ponemos después muchos pretextos, muchas excusas, nos justificamos. Bueno, la buena noticia es que en nuestro propio medio, en Galdar, contamos con una academia de desarrollo formativo ADF que es revolucionaria en este sentido, porque trabaja en esa línea que también tiene marcada nuestro compañero Raúl Enric. Vamos a recordar, página web de Raúl Enric, raulenric.com, con H, Enric, ¿vale? Y terminado en Q de queso. ¿De acuerdo? raulenric.com, también está en Facebook, bueno, lo cuentas en redes sociales. Y Google. Tenemos, en Google pones Raúl Enric y aparece una tralla de cosas. Y luego tenemos este espacio que es una gentileza de Academia de Desarrollo Formativo ADF, que en miércoles alternos vamos conociendo, ¿verdad?, a líderes de este sector. Y te recuerdo que también tienen página web, academiadf.com, están en Facebook y nos vemos dentro de 15 días, que viene siendo el miércoles 24 de marzo a la misma hora, 10:30 de la mañana. Perfecto. Compañeros, gracias. Gracias a Yurena, gracias a Eulalia, gracias a todos y a todas. Gracias, Raúl. Un abrazo. Son las 11:30 de la mañana en la Comunidad Canaria.